Estaba hasta el codo en un manifiesto de carga de Shenzhen, intentando localizar un palé de aspas de ventilador mal dirigidas, cuando Tyler se asomó por encima del tabique de mi cubículo con la gracia de un hombre que cree que el perfume es personalidad. Oye, Brit, necesito que arregles lo que sea que esté pasando con Omega Plastics. Están quejándose de nuevo. ¿Quejándose? Eso es lo que él llamó un cese total de un contrato de suministro de 2 millones de euros. Asentí como siempre, lo anoté y silenciosamente redirigí el envío usando 3 favores, una multa por soborno, una tarifa de aduana acelerada y una llamada telefónica de 6 minutos en mandarín con dificultad. Problema resuelto. Tyler, más tarde, le diría a la Junta que fueron sus tácticas de presión las que hicieron que todo avanzara. Esa era mi vida. Una tirita humana para los rasguños corporativos. La solucionadora silenciosa. Sin focos, sin fanfarria, solo luces fluorescentes, café tibio y una página de LinkedIn que no había sido actualizada desde que gobernaba el anterior presidente. Los proveedores conocían mi nombre. Los conductores de carretillas elevadoras de Des Moines me enviaban tarjetas de Navidad. Pero arriba, pasaban por alto mi presencia como el chicle pegado debajo de la mesa del Office. Y oye, ya que has llegado hasta aquí, déjame pausar la angustia existencial por un segundo para decir algo rápido. Si te gusta escuchar historias como esta, de las que tu jefe no querría que estuvieras escuchando, dale a ese botón de suscripción y regálanos un like. El 90% de vosotros devoráis estas historias como si fueran cacahuetes de máquina expendedora sin suscribiros. Es gratis y mantiene a este equipo alimentado por cafeína de saltar a una trituradora de pies. Bueno, volvamos al caos. Así que sí, yo hacía que las cosas avanzaran. Cuando nuestra planta de Detroit tuvo una crisis de sellos hidráulicos que amenazó con retrasar 3 semanas de producción, pedí un favor a un proveedor serbio con el que no había hablado desde 2008. Todavía me recordaba. Me llamaba Britney de la Ventisca porque una vez navegué todo un acuerdo de adquisición durante una tormenta de nieve usando solo teléfonos desechables y notas adhesivas. Conseguí que los sellos llegaran en un jet privado de mensajería. Tyler envió un correo de agradecimiento a sí mismo. Mi recompensa, una invitación de última hora a una mesa redonda de liderazgo sobre visibilidad de proveedores organizada por Tyler, donde me pidieron que tomara notas y le trajera un refrescante agua con gas a la vicepresidenta de marketing. Le cogí una agua de Uzu con gas a temperatura ambiente, tecleé 12 páginas de información logística y vi cómo Tyler plagiaba mi resumen en una presentación de PowerPoint que, de alguna manera, logró usar Comic Sans. Pero no me quejé. No levanté la voz. Seguía apareciendo. Mañanas temprano, noches tarde, me convertí en la red invisible del departamento. Todos caían y yo los atrapaba. Entonces llegó el correo electrónico. Era de Lazar Kavox, fundador húngaro de un proveedor de microchips heredado que usábamos desde hacía años. Una de esas empresas detrás de escena que nadie en la alta dirección recordaba, pero sin la cual nuestro producto más vendido ni siquiera arrancaría. Era cordial pero directo. Su fábrica estaba cambiando prioridades de producción. Si queríamos permanecer en la lista de compradores, necesitábamos un representante en la cumbre anual de proveedores de Europa del Este, en persona, en Beskava. Le reenvié el mensaje a Tyler con una simple solicitud, aprobación de gastos de viaje de 2.000 euros. Le expuse la urgencia. Le advertí que era nuestra última oportunidad para asegurar el suministro de un componente que impulsaba más del 40% de nuestros ingresos. Ni siquiera añadí un por favor. Me llamó a su despacho y se rió. ¿2.000 euros para qué? ¿Un viaje de turismo por alguna aldea remota? No vamos a pagar tus pequeñas vacaciones, Brittany, no respondí. Solo sonreí. Esa sonrisa apretada, congelada que las mujeres aprenden en la gerencia media cuando reciben un insulto condescendiente disfrazado de prudencia financiera. Me despidió con la mano y masculló algo sobre prioridades reales. Esa noche, me senté en mi oscura cocina, todavía con mi ropa de trabajo, bebiendo Coca-Cola Light sin gas y escuchando los ronquidos de mi perro. Mi portátil estaba abierto. Miré vuelos, clase turista, escala de 11 horas en Múnich, asiento del medio. Lo reservé con mi propia tarjeta de crédito. Me tomé 3 días de vacaciones y agoté los últimos puntos de mi Marriott en un hotel de 3 estrellas con un vestíbulo que olía a carne hervida y traumas no resueltos. Antes de irme, saqué una carpeta vieja de mi archivador que no había tocado en años. Tenía fotos de una implementación que lideré en 2012 cuando la hija de Kavox voló a Estados Unidos para una auditoría in situ y su intérprete canceló. Intervine, la ayudé a navegar un fallo del sistema, una emergencia médica y un retraso de vuelo de 12 horas. Nos mantuvimos en contacto, tarjetas de Navidad, algún correo electrónico ocasional de feliz cumpleaños. Aún no lo sabía, pero esa amabilidad olvidada, enterrada bajo una década de correos electrónicos ignorados y agradecimientos olvidados, estaba a punto de convertirse en mi billete dorado. La mañana después de reservar mi vuelo autofinanciado a Beskava, la oficina se sentía más pesada, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de hacer y contuvieran la respiración. Me movía como un fantasma por los cubículos, esquivando conversaciones incómodas y el humo del bacon del microondas, mientras repasaba mentalmente mi discurso por triplicado.
Verás, lo importante de los componentes heredados es que no son sexys. No se convierten en presentaciones llamativas para inversores ni en lanzamientos de productos espectaculares. Pero sin ellos, tu producto más vendido se convierte en un pisapapeles sobrevalorado. El nuestro era una unidad de calibración de presión. No te molestes en buscarlo en Google a menos que te encante el insomnio. Lo importante era que generaba más de 100 millones al año y estaba impulsado por un chip muy específico fabricado en una fábrica de Europa del Este muy específica. Ese chip no se fabricaba en ningún otro lugar, al menos aún no. Y eso fue lo que me despertó sudando frío la noche anterior. La nueva lista de proveedores que Cabox había incluido discretamente en su correo electrónico mostraba discusiones activas con un conglomerado chino y una startup alemana que tenía más capital de riesgo que sentido común. Ambas estaban merodeando fuertemente. Cabox estaba siendo cortejado como la última chica en un baile de grupo juvenil bautista. Y nosotros ni siquiera habíamos confirmado asistencia. Así que hice lo que cualquier gerente de logística con ganas de morir y una impresora rota hace. Preparé una propuesta de una sola página en Arial de 11 puntos con viñetas reales, no esas estúpidas formas de Smart Art Pastel que a Tyler le encantaban, describiendo por qué esta cumbre de proveedores no era unas vacaciones. Era un maldito cortafuegos, una última resistencia, una póliza de seguro de 2.000 euros contra el colapso total de nuestro gallina de los huevos de oro, incluso añadí un gráfico. A Tyler le gustan los gráficos, especialmente los que tienen flechas. Cuando deslicé la propuesta sobre su escritorio, ni siquiera levantó la vista de cualquier hilo de Slack que estuviera fingiendo leer. ¿Qué quieres? ¿Aprobación para viajar a la cumbre? Es una oportunidad para asegurar un acuerdo de suministro. Cabox es. Levantó una mano. La señal universal de he dejado de escuchar, pero todavía quiero sentirme superior. No vamos a pagar tus pequeñas vacaciones de 2.000 euros, Brittany. No fueron las palabras, fue el tono, como si fuera una groupie de mediana edad intentando colarse en Coachella con una pulsera falsificada. Como si estuviera malgastando dinero de la empresa cuando él acababa de gastar 500 euros en una sala de escape para la construcción de equipo donde 3 becarios se quedaron encerrados en un armario durante 1 hora porque nadie sabía la capital de Letonia. Abrí la boca, luego la cerré. ¿Qué sentido tenía? Podría haber recitado cada métrica, cada pronóstico, cada eslabón frágil de nuestra cadena de suministro. Tyler ya lo había archivado bajo tonterías emocionales femeninas. Conocía esa mirada. La había visto antes. De hecho, me había entrenado para no llorar bajo esa mirada. Así que sonreí. Esa sonrisa muerta por dentro, con los dientes apretados, que las mujeres dominan con hombres que creen que el carisma es interrumpir a alguien a mitad de frase. Entendido, dije. Gracias por la claridad. Salí de su despacho sintiéndome como un globo al que alguien ha dejado escapar a mitad de inflado con helio. Pero debajo de eso, algo hervía, no enfado, ni siquiera traición, solo precisión, como si finalmente hubiera dejado de esperar la aprobación de un sistema construido para ignorarme. De vuelta en mi escritorio, envié un correo a RR. Para confirmar mi solicitud de PTO. Respondieron con el formulario automático habitual. Lo envié, adjunté un itinerario de conferencia falso que creé en Canva y anoté que traería un souvenir del aeropuerto para que nadie hiciera preguntas, algo con pimentón o un perro de dibujos animados comunista. Y pedí nuevas tarjetas de visita, solo 100. Acabado mate, Fuente Burdeos. Nombre, Brittany Sharp. Título, consultora independiente de relaciones con proveedores. Empresa, Sharp Point Logistics, LLC. Pensé que si iba a ser invisible para mi propia empresa, podría al menos ser visible para la de ellos. Al mediodía, había reservado mi hotel. A las 2 p.m., hice una llamada discreta a Alina, la hija del fundador. No había hablado con ella en 6 años. Descolgó al primer timbrazo. Brittany, Alina, recibí el correo de tu padre. Me gustaría ir a la cumbre. Silencio, luego una risa baja. Siempre apareces cuando importa. Sonreí esa vez de verdad. No la versión de trabajo. La real que siempre intento. Mi PTO fue aprobado con todo el entusiasmo de una actualización de software que nadie pidió. Sin preguntas, sin seguimientos, solo un correo electrónico insípido de RR, confirmando las fechas. Dudo que Tyler se diera cuenta o le importara. 3 días después, estaba apretada en un asiento de la fila 32 de una aerolínea de bajo coste que olía a alfombra mojada y malas decisiones. Las rodillas atrapadas contra la mesita plegable, escuchando a un bebé eslovaco gritar como si supiera que volaba hacia una última oportunidad profesional. El itinerario, Columbus a Múnich, luego una conexión a Debrecen, seguida de un viaje en autobús de 2 horas a Beskava, un lugar que suena como un estornudo y se ve como una postal de 1987 que se perdió en el correo. Aterricé jet-lagged, medio sorda por el zumbido del motor y oliendo a frutos secos de avión y angustia existencial. El vestíbulo del hotel tenía papel pintado amarillento, un teléfono de disco en la recepción y una máquina expendedora que vendía cigarrillos de marca blanca y champú.
pero no importaba porque en el momento en que hice el check-in, había una nota esperándome en la recepción escrita con letra clara y deliberada. Cena en la terraza. 20. LK, Lazar Cabox, el hombre que dirigía su fábrica como un monasterio y cuyo apretón de manos valía más que la mayoría de los acuerdos de confidencialidad. No lo había visto en persona desde la implementación en 2012. En aquel entonces, estábamos pilotando una integración de sistemas conjunta en Cleveland. Su hija, Alina, estaba siguiendo el proceso como parte de un programa de liderazgo de próxima generación. Apenas tenía 22 años, recién llegada, con los ojos muy abiertos y usando tacones que no servían de nada contra el suelo grasiento de la fábrica. Toda la implementación fue un desastre. Nuestro equipo de TI local desapareció a mitad del primer día. Los controles de temperatura fallaron, el software de traducción se entrecortó y alguien, probablemente Barry de mantenimiento, dejó una pestaña de pornografía abierta en el monitor central. La guinda del pastel, Alina se enfermó violentamente después de un burrito en el almuerzo y terminó acurrucada en la esquina de la sala de descanso del almacén, verde como un semáforo y temblando como una hoja. Todos entraron en pánico. Todos excepto yo. Encontré un calefactor, una manta del contenedor de objetos perdidos y una farmacia a 2 manzanas que vendía algo vagamente parecido a medicamentos contra las náuseas. Me senté con ella, le preparé té y llamé a su padre desde mi teléfono personal cuando nadie más lo hizo. Me agarró la mano durante 2 horas, y lloró de vergüenza. Se suponía que debía demostrar su valía. En cambio, estaba vomitando en un cubo de basura detrás de una carretilla elevadora. Cuando llegó Cabox, me miró, no con gratitud corporativa, sino con algo más profundo. Respeto, quizás, o reconocimiento. El tipo de cosas que solo obtienes cuando te presentas en el peor momento de alguien y no flaqueas. De vuelta al presente, la cena en la terraza fue tranquila, solo nosotros dos. Sin asistentes, sin traductores, solo cerdo a la parrilla, palinca tibia y el sonido de las viejas torres del reloj sonando al fondo. «Viniste», dijo simplemente, arrugando los ojos con una leve sonrisa. «Nadie más iba a hacerlo», respondí. Vertió la palinca. «No brindamos, solo bebimos». «Quieren que mueva la producción», dijo después de un largo silencio. «Alemania ofrece dinero. China ofrece escala, pero ninguno ofrece lo que realmente quiero». Esperé. «Confianza», terminó. «Yo quiero confianza. Tú ayudaste a mi hija cuando no te era útil. Actuaste con cuidado cuando nadie miraba. Recuerdas a la gente, no solo a los números». No dije nada, dejando que las palabras se asentaran como el polvo. «¿Me representarás?», preguntó de repente. «Aquí en América, no a tu empresa, a ti personalmente». El viento cambió. Lo sentí, no metafóricamente, sino literalmente. Una ráfaga del este trajo el olor a acero y lluvia vieja. Algo en ello me erizó la columna vertebral. «No soy abogada», dije lentamente. «No tengo experiencia en distribución. Solo soy una gerente de logística». Él lo desestimó. «Eres la única que vino. Eso es lo que importa». Deslizó una carpeta sobre la mesa. No era un contrato, aún no. Pero tenía números, porcentajes, un modelo, una hoja de ruta hacia un acuerdo en el que yo, no Sabeletec, sería el conducto exclusivo en Norteamérica para sus chips. No lo firmé esa noche, solo lo sostuve. Más tarde, en mi habitación de hotel, miré la carpeta durante horas. Mis manos temblaban, no de miedo, sino del peso de ser vista. Verdaderamente vista. Todavía podía dar marcha atrás, volar a casa, fingir que esto había sido un desvío turístico que salió mal. Pero sabía que no. Esto ya no era rebelión. Era estrategia. La cumbre se celebró en un edificio que parecía un acuario de la era soviética, cuadrado, gris e inexplicablemente húmedo. La sala de conferencias principal tenía sillas de plástico, un proyector analógico y una planta de ficus triste que se inclinaba como si supiera que sus días estaban contados. Proveedores de toda la UE se mezclaban con trajes rígidos, agarrando USB de marca como si fueran reliquias sagradas. Yo era la única estadounidense, la única mujer mayor de 40 años y, a juzgar por las miradas de soslayo y las cejas levantadas, la única que no había traído un traductor, un equipo o una corbata. Cabox abrió la sesión de la mañana con un discurso en húngaro, luego en alemán y, finalmente, en inglés roto. Habló de integridad de la cadena de suministro, asociaciones futuras y realineamientos globales, todo ello evitando deliberadamente cualquier mención de Sabetetech. Mi empresa, cuyo logotipo había lucido con orgullo en sus pancartas de marketing, ahora solo aparecía en un folleto olvidado cerca de la mesa del buffet, doblado, manchado y junto a un tazón de caramelos duros. Pasé la mañana escuchando, anotando notas que luego tendría que descifrar y observando a 2 representantes franceses susurrar cada vez que hacía una pregunta. Estaba mal vestida, superada en número y completamente fuera del programa oficial. Entonces, justo antes del almuerzo, Cabox se me acercó en silencio. «Camina conmigo», dijo. Salimos a un balcón estrecho del edificio. El hormigón se agrietaba como nudillos viejos. Debajo de nosotros,
El pueblo bullía con tranvías lentos y adolescentes vapeando detrás de kioscos. El aire olía a diésel y col frita. Se apoyó en la barandilla como si estuviera sosteniendo toda la maldita ciudad. Quiero este trato fuera del radar, dijo sin preámbulos. Tu empresa no envió a nadie de nuevo. Dijeron que el viaje no era necesario. Lo hice, dije, las palabras con sabor amargo en mi boca. Se rió una vez, seco, sin humor. Les envié 4 correos electrónicos, 2 llamadas. Me respondieron con silencio. Me quedé callada. No había defensa que ofrecer. Soy viejo, dijo. Demasiado viejo para ser irrespetado por hombres brillantes con trajes limpios que creen que logística significa gritar más fuerte. Construí mi fábrica durante los apagones. Soldé placas a la luz de las velas, y aún así actúan como si fuera prescindible. Su voz bajó, pero dijiste que apareciste, y tú siempre apareciste. Aparté la mirada, mirando la pintura desconchada de una valla publicitaria lejana. No soy distribuidor, dije. No tengo la infraestructura. La construirás, dijo. El viento se levantó. Una servilleta de papel suelta bailó sobre las baldosas y desapareció por el borde. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. ¿Por qué confiarme esto? Se giró hacia mí, afilado como pedernal. Porque no confío en ellos. Confío en ti. Entiendes la lealtad. Entiendes a las personas, y eso es lo que necesita este chip. No más contratos, no más ruido, solo alguien a quien le importa. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un documento de una sola página. Estaba escrito en inglés y húngaro con su membrete personal estampado en la parte inferior. No era un acuerdo vinculante. Aún no, pero sentaba las bases, la intención de que si avanzábamos, yo, Britney Sharp, sería la distribuidora exclusiva de su microchip propietario en el mercado estadounidense. No ofreció un bolígrafo. En cambio, extendió su mano, un apretón de manos. Miré fijamente. Me quedé sorda. Las cosas no se hacían así en las salas de juntas. Se suponía que debía haber testigos, revisiones legales, presentaciones, gráficos embellecidos, pero su mano permaneció extendida. Y vi lo mismo que vi allá por 2012, cuando se arrodilló junto a su hija enferma, me miró a los ojos y dijo, gracias, como si le costara algo. La resolución aterrada es una emoción extraña. No grita, no llora. Simplemente actúa. Tomé su mano. Me apretó la mía como hierro y asintió una vez. El trato estaba hecho. Después, entré en el baño y cerré la puerta. Mis manos temblaban. Mi reflejo parecía ajeno. Ojos cansados, maquillaje corrido y una sonrisa que no podía contener del todo. Ya no era solo Britney, la solucionadora, era Britney, la disruptora, y de vuelta en Ohio, Tyler no tenía idea de que su pequeña y silenciosa gerente de logística acababa de negociar el trato que lo cambiaría todo. Para cuando aterricé de vuelta en Columbus, vivía con 4 horas de sueño en avión y la extraña calma eléctrica que solo sigue a las decisiones irreversibles. No volví a la oficina de inmediato. Ni siquiera revisé mi correo electrónico del trabajo. En cambio, me senté en mi cocina en chándal, con el pelo recogido, mi perro roncando contra mi muslo, y abrí el sitio web del secretario de Estado. Tardé 50 minutos en actualizar la documentación de mi LLC. Otros 5 para añadir distribuidor autorizado bajo actividades comerciales. Pagué la tarifa de procesamiento de 99 euros como si pidiera comida para llevar. Luego cerré el portátil, miré fijamente la pared y me quedé sentada. Se sentía como ver la película de otra persona. 2 días después, volví al trabajo, silenciosa e invisible como siempre. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie notó el jet lag enterrado bajo mi corrector o el hecho de que llevaba bailarinas porque mis tobillos todavía estaban hinchados por 22 horas en clase turista. La oficina seguía rodando como una rueda que no sabía que le faltaban radios. Tyler ya estaba preparándose para la reunión trimestral de la junta, lo que él cariñosamente llamaba su show team. Había encargado una nueva presentación a los becarios de marketing con fondos degradados llamativos y animaciones fluidas que te hacían doler los ojos. Incluso había un vídeo con música animada y un locutor que sonaba como si vendiera seguros de vida entre rodeos. En una de las reuniones de equipo, pasó las diapositivas y aterrizó en una titulada Confianza del proveedor heredado de la cadena de suministro global. Casi me ahogo con mi café de gasolinera. Ahora, aquí, dijo, sacando pecho como un gallo caricaturizado, es donde realmente brillamos. Kavox y su equipo están cerrados por otros 2 años. Habéis construido una base de confianza, estabilidad del proveedor a largo plazo, gente. Ese es el nombre del juego. Miré fijamente la diapositiva. Tenía un gráfico de barras. La barra etiquetada como 2025 subía como si acabáramos de adquirir una patente de eterna juventud. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Mi informe fue despojado y presentado como si Tyler hubiera masajeado personalmente al proveedor hasta el cumplimiento usando solo determinación y encanto. Era surrealista, como leer tu propio obituario. Reescribido por el tipo que te robó el almuerzo del frigorífico comunitario.
Britney, dijo a mitad de la reunión. Gran trabajo en el apoyo de fondo. No podría haberlo hecho sin tu cosa de las hojas de cálculo. Todos rieron educadamente. Sonreí. La misma sonrisa que llevaba cuando llamaba a las llamadas de proveedores chismes y al trabajo de logística mensajero en el ascensor después. Uno de los becarios susurró, esa diapositiva fue increíble. ¿Te inventaste esos datos o son reales? Solo dije son lo suficientemente reales y salí antes de que pudieran seguir preguntando. Más tarde esa tarde, me escabullí en la sala de conferencias sin usar junto a la impresora, esa que nadie reservaba porque la silla chirriaba y las persianas estaban permanentemente inclinadas en un ángulo que te hacía sentir observado. Saqué el sobre de Manila que Cabox me había dado el último día de la cumbre. Dentro había una carta de intención firmada, un resumen de nuestro acuerdo de apretón de manos y una copia notariada escaneada en húngaro con un sello de cera que ni siquiera sabía que aún hacían. Abrí una carpeta segura de Dropbox con mi correo electrónico de LLC. Subí todo. Luego redacté un correo electrónico a mí misma con el asunto, activar cuando esté listo. Archivos adjuntos, acuerdo de proveedor, borrador, plantilla de lista de precios y una carta de renuncia tan afilada que podría cortar vidrio. No lo envié, todavía no. Pero sabía que llegaría. Esa noche, me serví una copa de vino tinto que costaba más que el billete de avión que acababa de comer y me paré en mi patio trasero bajo un cielo que se sentía más blanco. Algo en mí ya se había ido del edificio. Mi cuerpo todavía aparecía a las 8:15 a.m., con el pase y todo, pero mi alma, mi ambición, mi lealtad, esas ya se habían mudado a una nueva oficina, una con mi nombre en la puerta. La reunión trimestral de la Junta comenzó con el desfile habitual de autocomplacencia. Estábamos en la sala de conferencias del 12º piso. Esa con el cristal esmerilado y la alfombra de 12.000 euros sobre la que nadie tenía permiso para caminar. Los trajeados entraron con sus auriculares Bluetooth todavía zumbando. Café de Starbucks en mano, ojos vidriosos con esa mezcla de arrogancia y aburrimiento inducida por la cafeína. Tomé asiento cerca de la parte de atrás, cerca de la mesa del buffet donde los cubos de queso ya sudaban bajo las luces fluorescentes. Llevaba un blazer azul marino que decía jugadora de equipo y bailarinas negras que decían sé dónde están enterrados los cuerpos. Nadie me prestó atención. Nunca lo hicieron, que era exactamente como quería que fuera. Tyler estaba al frente de la mesa, puntero láser en mano, su voz engrasada y rodando como un vendedor de coches en época de cuotas. Ahora, al entrar en las proyecciones del cuarto trimestre, quiero destacar nuestro vertical más estable, el abastecimiento de componentes heredados. Clic, cambio de diapositiva. Gracias a años de gestión inteligente de proveedores, nuestra línea de suministro europea es sólida como una roca. Me mordí con fuerza el interior de la mejilla. Tarifas fijas, inventario garantizado, continuó. Francamente, es una de las áreas más limpias de nuestra operación. En ese preciso momento, verdaderamente como si el universo estuviera tocando el director, se oyó un golpe contra las puertas de cristal. Un hombre con uniforme de mensajero estaba allí sosteniendo un sobresellado, de color canela y grueso, con tinta roja en el frente, personal y confidencial. Para ser abierto por el CEO. Solo. La recepcionista abrió la puerta y le susurró algo a uno de los asistentes. Un minuto después, el sobre estaba en manos del CEO. Parecía perplejo, luego intrigado, probablemente pensó que era una carta de agradecimiento o una invitación privada al lanzamiento de un yate de una startup. Cosas de CEO. Luego lo abrió. Su postura cambió en tiempo real, los hombros se encorvaron hacia adentro, las cejas fruncidas, la mandíbula floja como si alguien lo hubiera desenchufado a mitad de fanfarronear. La sala, que había estado llena del murmullo de charlas secundarias y sorbos de café, se sintió extrañamente silenciosa. Leyó la carta una vez, luego otra. Finalmente, sin decir palabra, se la deslizó por la mesa al consejero general. Un hombre que normalmente parecía hacer crucigramas durante las sesiones informativas de RR. HH. El abogado tomó la página, se ajustó las gafas y empezó a leer. El silencio se alargó, la gente se movía inquieta. Tyler se cambiaba de peso y se reía falsamente como si todo fuera parte de algún plan de cumpleaños sorpresa. El abogado parpadeó lentamente y luego miró al CEO. ¿No estaba al tanto de esto? El CEO solo negó con la cabeza. El abogado se volvió hacia la sala y escaneó el mar de trajes hasta que su mirada aterrizó en mí. La última persona a la que se le habría ocurrido cuestionar. La chica de las hojas de cálculo, la susurradora de proveedores, la nota a pie de página en la presentación. ¿Dónde está ella?, preguntó. Levanté la mano. Calmada, firme, como si estuviera respondiendo a una lista de asistencia. Tyler me entrecerró los ojos, confundido. Brittany, ¿qué? ¿Qué está pasando? Me levanté, alisé mi blazer, caminé hacia la cabecera de la mesa, los tacones golpeando como un metrónomo para la perdición. Dentro de ese sobre, dije, hay una carta notariada de Cabox Technologies. Nadie respiró. La carta confirma que, a partir de esta semana,
Todos los futuros envíos de chips a Estados Unidos pasarán exclusivamente a través de un único intermediario. Hice una pausa. Dejad que arda. Ese intermediario es mi empresa. Silencio sepulcral. El tipo de silencio que sientes en los dientes. ¿Quieres decir, a través de SableTech? Finalmente preguntó Tyler, su voz subiendo una octava en la que no debería haber estado. Me volví hacia él, no con enfado, no con rencor, solo con verdad. No, a través de SharpPoint Logistics LLC. El abogado aclaró la garganta. La carta también incluye un acuerdo de proveedor escaneado y un cronograma de transición. Efectivo inmediato. El CEO parecía como si le hubieran entregado una bomba disfrazada de tarjeta de cumpleaños. Tyler balbuceó, pero tú no puedes, ¿qué demonios es esto? Respondí a su pánico con algo que no había visto en años. Control. Esto es lo que sucede, dije, cuando confundes lealtad con silencio. Pedí un presupuesto de viaje de 2.000 euros. Dijiste que no. Luego saqué de mi bolso de cuero 3 documentos. Mi carta de renuncia, un aviso de transición de proveedor. Lista de precios encuadernada. Los coloqué ordenadamente delante del CEO. Continuemos la reunión, dije. Querrás pasar a la siguiente diapositiva. Es sobre tus suposiciones de inventario. Regresé a mi asiento, pero no me senté. No me senté porque no iba a volver, no a esa silla. No a esa sala. No a esa versión de mí misma, la que esperaba su turno, suavizaba su voz, encogía su espalda para caber en un espacio demasiado pequeño para su competencia. Esa mujer se había ido, enterrada en una tumba poco profunda de horas extra no pagadas y almuerzos de equipo recalentados. Caminé hacia el centro de la sala, coloqué mi mano sobre la silla del CEO, ligeramente, como reclamando territorio, y dije, hay 3 documentos en el paquete. Primero, mi carta de renuncia, efectiva de inmediato. El CEO no levantó la vista. Todavía miraba la carta del proveedor como si pudiera reescribirse sola si parpadeaba lo suficiente. Segundo, continué, aviso formal de derechos de distribución presentado ante el Ministerio de Comercio húngaro y verificado a través del enlace comercial de EU. El abogado pasó las páginas de la carpeta, moviendo los labios en silencio. Pasó una página, luego otra. Llegó al sello notariado, hizo una pausa. Es hermético, murmuró. Cada cláusula se activa. Ella tiene la representación exclusiva. Tyler dio un paso adelante como si pensara que la proximidad física cambiaría los hechos. Estás blufeando, espetó, no hay forma de que Kavox nos corte. Somos su socio más antiguo, construiste nada, dije con calma. Reenviabas correos electrónicos. Ignoraste las señales de advertencia. Pensaste que las relaciones funcionaban en piloto automático, pero las cadenas de suministro no recuerdan los títulos. ¿Recuerdan quién aparece? Abrió la boca de nuevo, pero el abogado intervino. Ella no está blufeando. Esto es ejecutable. Su LLC es ahora el representante exclusivo del proveedor para todas las transacciones norteamericanas relacionadas con este chip. Ahí estaba. Mi nombre susurrado detrás de un cubículo o garabateado al final de un Gantt. Dicho en voz alta en una sala llena de gente que una vez me olvidó. SharpPoint Logistics, mi empresa, mis términos. No entiendes lo que has hecho, dijo el CEO, finalmente encontrando su voz, ronca como si la hubieran desenterrado de 6 pies bajo. Tienes compromisos de inversores, plazos de producción, contratos construidos en torno a la continuidad. Entonces, sugiero que los actualices, respondí, porque la continuidad acaba de tomar una forma diferente. La sala se sintió más pesada, como si el oxígeno se hubiera espesado. Los teléfonos dejaron de zumbar. Nadie se movió. Me volví hacia el becario junto a la pantalla. La pobre chica parecía que acababa de ver un episodio en vivo de Succession. ¿Podría salir de la presentación, por favor? Hemos pasado la sección de estabilidad del proveedor. Asintió y apagó el portátil como si pudiera morderla. Metí la mano en mi bolso una última vez y saqué una sola página, solo una. Una hoja de precios del proveedor limpia y detallada. Nuevas tarifas, tasas de pedido urgente, penalizaciones por incumplimiento, todo al triple de lo que habían estado pagando. Sin descuentos por volumen, sin cláusulas de derecho adquirido, esto, dije, dejándola como un croupier con la última mano, es lo que cuesta la estabilidad ahora. El CEO no la tocó, pero sus ojos estaban fijos en los números. Estaban impresos en filas audaces y limpias, sin trucos, sin letra pequeña, solo hechos. Precio base por unidad triplicado. Penalización por pedido urgente, 40% de recargo. Tarifa de reserva de inventario mensual no reembolsable. Soporte técnico externalizado y facturado por separado. Pagos a mediano plazo neto 7, recargo por demora del 8% por día. Vi cómo sucedía el amanecer, un director murmuró algo. Otro se recostó en su silla como si acabara de darse cuenta de que el suelo no era sólido. La vicepresidenta de finanzas se ajustó el collar 3 veces en 30 segundos.
Nadie me miró porque este era el momento en que se dieron cuenta de que no estaban sentados en una mesa. Estaban de pie en un acantilado. Esto no puede ser, siseó Tyler. Iremos a tu alrededor. Busca otro proveedor. Bueno, no lo harás, dije con calma. Su boca se abrió, luego se cerró como un pez en marea baja. Me incliné ligeramente, lo suficiente para que solo la primera fila me oyera. Hay un solo fabricante de ese chip. Lo sabías. Simplemente nunca lo respetaste. Ahora todos los pedidos pasan por Sharp Point. Esa es la nueva cadena de suministro. Puedes subir a bordo o desangrarte mientras las líneas de producción se secan. El abogado aclaró la garganta. Fuerte, incómodo. Ella no está blufeando, dijo, con voz sombría. He comprobado el rastro documental. He cruzado mi registro de LLC con el registro de comercio húngaro y las licencias internacionales del proveedor. Es válido. Ella es el único conducto. Los labios del CEO estaban pálidos. El tipo de pálido que dice, he cometido un error tan masivo que podría resonar en todos los informes trimestrales hasta que muera. Aún así, intentó mantener la fachada. ¿Cuál es tu ángulo?, preguntó. ¿Quieres venganza, una compensación, una promoción en otro lugar? Lo miré sin parpadear. Quiero que lo sientan, dije. Cada llamada perdida, cada memo ignorado. Cada vez que llamaste a mi trabajo, ruido de fondo mientras citabas mis resultados a la junta, quiero que esta empresa sienta lo que es depender de alguien que no ve hasta que es demasiado tarde. La sala exhaló de golpe, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración desde que entró el mensajero. Tyler se sentó, no como si estuviera derrotado, sino más bien como si lo hubieran desenchufado. Espalda floja, ego goteando por las suelas de sus zapatos italianos. Y luego, solo para asegurarse de que la herida permaneciera abierta, añadí, llamaste a esto unas vacaciones. Esto es el souvenir. Nadie se rió, ni siquiera la becaria. Porque en ese momento todos entendieron la misma cosa singular. La arrogancia no es a prueba de balas. Simplemente aún no ha encontrado la factura. La sala tenía la quietud de una sala de tribunal a mitad de un veredicto. Ni movimientos, ni sorbos de café, ni siquiera el toque nervioso de un bolígrafo. Solo unos 20 ejecutivos mirando una sola hoja de papel colocada entre las manos del CEO, como si pudiera morderlo. El formulario de pedido modificado. Indicaba el compromiso de volumen mínimo, el nuevo calendario de envío y mi nueva estructura de precios en un blanco clínico y austero. Sin adornos, sin lagunas, solo números, fríos e inflexibles, como acero de invierno. Un espejo reflejado en una sala de juntas que se había pasado demasiados años felicitándose por respirar. El CEO lo miró durante lo que pareció una hora. Su mano derecha flotaba sobre la línea de firma. El tipo de vacilación que solo ves cuando un hombre se da cuenta de que su imperio tiene ahora un propietario. Luego cogió el bolígrafo. Tembló ligeramente. Lo suficiente para notarlo, no lo suficiente para disculparlo. Trazo a trazo, firmó su nombre. Observé cómo la tinta se secaba en tiempo real, sellando una nueva era con toda la gracia de un funeral. No levantó la vista, no habló. Yo no me regodeé. No lo necesitaba. Recogí el formulario firmado, lo doblé una vez y lo metí en la cartera de cuero que había comprado hace 15 años en una liquidación. Atrás, cuando todavía pensaba que escalar la escalera significaba algo si sonreías lo suficiente y decías, gracias, incluso cuando te estabas desangrando. Luego me dirigí hacia la puerta. Tyler estaba encorvado en su silla, pálido, con la mandíbula apretada. Su corbata se había aflojado. Su reputación se estaba deshilachando como un cardigan barato atrapado en una máquina quitanieves. Pasé junto a él sin mirarle. Sin contacto visual, sin una última palabra, ni siquiera una sonrisa burlona. No valía la pena la puntuación. Llegué a la puerta, la abrí lentamente, dejé que la luz del sol entrara como un juicio. Por un segundo, solo uno, me detuve, mitad dentro, mitad fuera. Mis tacones sobre su alfombra, mi nombre en sus bocas, mi trato en sus manos. Entonces dije, suave, claro, final, pensaste que el viaje era demasiado caro. Ahora vas a descubrir lo que cuesta realmente barato. Y salí. No rápido, no triunfal, solo con firmeza. Como camina alguien cuando ya no lleva nada que no le pertenezca. Gracias por ver, guerreros del cubículo. Dale a ese botón de suscripción. A menos que seas mi antiguo jefe, entonces estás por tu cuenta. La venganza de la cafetera golpea.